trabajando y llegamos a sentarnos a una mesa llena de manjares, llena de cosas deliciosas que Dios tiene para nosotros. Sin embargo, a veces llegamos, nos sentamos y no nos damos ni cuenta del manjar que Dios ha preparado para nosotros. Se nos ha quitado el hambre. ¿Y qué es causa de que el hambre se nos quita? ¿Por qué se nos quita el hambre? ¿Por enfermedad? La mayor veces que la gente pierde el apetito es por enfermedad. Se nos quita el hambre, no queremos comer por tristeza. Las cosas pasan, vienen a nuestra vida y se nos quita el hambre. No comemos. Por estrés, por preocupaciones, se nos quita el hambre física. A veces por el trabajo, se nos pasa el día y nos damos cuenta, no he comido, ya es las 5 de la tarde y no he comido. ¿Por qué se le quita a usted el hambre a veces? Y a veces no solo se nos quita el hambre, sino se nos quita también el sueño. Y empezamos a pensar y a preocuparnos y se nos olvida que Dios nos dice, descansad en mí. Venid a mí los que estéis trabajados y cansados y yo os haré descansar. Dijo Jesús en el libro de Juan. Y en este día seguimos nuestro estudio de las disciplinas espirituales. Con el favor de Dios, hoy terminaremos este estudio. Estaremos viendo las últimas 2 disciplinas que son esenciales para que el cristiano crezca. Y este estudio lo hemos basado en Colosenses 3, 1 al 4. Colosenses 3, 1 al 4 y dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Va a llegar un día que el cristiano llegue a la plenitud que Dios quiso. Va a llegar el día donde ya usted no va a tener que preocuparse por estas disciplinas, porque vamos a estar en la presencia de Dios y vamos a ver a Dios tal y como Él es, y Él va a ser nuestro pastor, Él va a ser quien nos enseñe. Ya no va a haber ni necesidad de sol, porque Cristo va a ser nuestro sol. No va a haber luna, porque Cristo va a ser nuestra luna. Todo va a ser nuevo. Vamos a estar en una perfecta comunión con Él. Pero hasta que ese día llegue, usted como cristiano, como creyente, debe de buscar maneras de cómo crecer en su vida espiritual. Y ya hemos visto el estudio de la palabra de Dios, qué tan importante es el llenarnos de la palabra de Dios, para que podamos vencer al enemigo. La palabra de Dios es nuestra arma para vencer al enemigo. Hemos visto la oración, qué tan importante es la comunión entre el creyente y Dios. La palabra de Dios es Dios hablándonos a nosotros. La oración es el creyente hablando con Dios. La oración es de 2 avenidas. Y la alabanza y la adoración es parte, debería de ser parte de nuestra vida diaria. El darle la honra, la gloria, alabar a Dios, cantar cantos, himnos, todo el tiempo. Darle gracias a Dios por lo que Él hace. Vimos también el bautismo, cómo el bautismo representa haber muerto al mundo y resucitado con Cristo. Vimos la comunión, la Santa Cena, la Cena del Señor que compartimos,
¿Qué tan importante es para nuestra vida compartir, participar de los elementos? El no participar de los elementos es negar la cena que el Señor nos ha convidado, es negarle la invitación a Dios. Y vimos por qué muchos creyentes no participan de los elementos, porque a veces nos sentimos incapaces, nos sentimos que no lo merecemos. Pero ya en Cristo tenemos parte de esos elementos cuando nosotros disfrutamos de ellos. Y vimos el servicio en la obra de Dios. Dios no quiere que el cristiano venga a calentar sillas. Dios quiere que el cristiano esté envuelto. Pero nuestro ministerio no solo está aquí. Nuestro ministerio está afuera. Dios quiere que le sirvamos afuera de estas paredes. No solo aquí. Y hoy vamos a ver el ayuno. Y se me olvidó el último, y el evangelismo, perdón, se me fue. El ayuno y el evangelismo. ¿Qué tan importantes son estas dos disciplinas para el creyente? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? ¿Cuándo fue la última vez que usted ayunó? No tiene que responderme. No quiero hacerlo sentir que, ay, qué vergüenza, yo no ayuno. No quiero hacerlo sentir culpable. En realidad, todos ayunamos. Todos ayunamos todos los días. Porque la definición del ayuno es abstenerse de alimentos. Entonces, usted ayuna todas las noches. Regularmente una persona deja de comer de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Si es como yo. Si usted come un poquito más tarde, a la hora que usted deja de comer su último alimento hasta la hora que se levante, hasta la hora que usted come por primera vez al día, usted está ayunando, se está absteniendo de alimentos. Por eso es que le llamamos al desayuno, desayuno. Ahora lo hemos convidado con una palabra, pero es en realidad dos palabras. Desayuno, desayuno. Usted termina su ayuno cada vez que come todos los días. Pero para el creyente, para el cristiano, usted podrá decir, eso no se vale, eso no cuenta como ayuno. Claro que no, porque el propósito del ayuno, a la luz de la palabra de Dios, es muy diferente. Y en este día eso es lo que vamos a ver. Quiero que vaya conmigo al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Está Jesús hablándole a sus discípulos. Mateo capítulo 6, versículo 16. He llegado a entender que los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo es Jesús enseñándole a sus discípulos lo que es en sí el Evangelio. ¿Usted quiere saber qué es el Evangelio? ¿Cómo ser un mejor creyente? Estudie los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Y aquí Jesús está hablando específicamente del ayuno. Y le dice a sus discípulos, cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Entonces Jesús está diciéndole a sus discípulos, cuando ustedes ayunen, no sean como los hipócritas. Ahora, Jesús, el Dios que hizo los cielos y la tierra, lo sabía y lo conocía todo. Y en estos tiempos los fariseos tenían una tradición que se levantaban y se iban a parar a las 9 de la mañana a las esquinas y se echaban polvo en la cara para aparentar que habían ayunado por muchos días.
Y en público se ponían a orar y se ponían a decir, estoy en ayuno, quizás no lo sé, me estoy imaginando un fariseo orando, gracias Dios porque yo ayuno todos los días y no soy como este pecador, este gentil. Eso era lo que hacían y Jesús les dice a sus discípulos, ustedes cuando ayunen, no sean como los hipócritas, porque ellos ayunan para demostrar, para hacerse ver más religiosos que los demás. Y el primer lugar, mis hermanos, la primera cosa que debemos de aprender en cuanto al ayuno es, en ninguna parte de la palabra de Dios usted va a encontrar que el ayuno es requerido en estos días. El ayuno no es ningún mandato. Nosotros ya estamos bajo la gracia. A nosotros Cristo nos da el placer de disfrutar del desayuno a través de su sangre. Pero en estos tiempos los fariseos ayunaban porque ellos creían que era parte de su religión y que era requerido si ellos se consideraban maestros de la ley. Y en el capítulo 9, si voltea ahí 2 hojitas más adelante, encontramos un pasaje muy interesante. Mire lo que dice Mateo 9 del 11, vamos a leer. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Perdón, tengo el pasaje equivocado. Es el versículo 14, perdón hermanos. Mateo 9, 14. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les sea quitado y entonces ayunarán. Los discípulos de Juan creían que prácticamente era parte de ser un discípulo el ayunar. Y le preguntan a Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y Jesús les dice, mientras esté aquí el esposo, mientras que esté yo aquí en la tierra, ellos no tienen que ayunar. Pero va a llegar el día que el esposo les será quitado. Y entonces ellos van a poder ayunar. Pero mis hermanos, no es ningún mandato para la iglesia de hoy que el cristiano ayune. Entonces usted me dice, entonces ¿por qué ayunamos? Porque el significado del ayuno es muy importante para nosotros. El ayuno es abstenerse de alimentos y enfocarse en la comunión con Dios. El ayuno va de mano a mano con la oración, la lectura de la palabra y la alabanza. Cuando usted ayuna, debe de hacerlo de tal manera que se abstiene de comer, pero en vez de tomar el tiempo que utiliza para comer, lo utiliza para estar en comunión con Dios. Es por eso que ayunamos. Es por eso que nosotros a veces practicamos aquí el ayuno. Yo les he invitado a ayunar. Hemos ayunado como iglesia, hemos ayunado como grupo de alabanzas. Personalmente yo sé que usted ayuna también. Y yo le doy la gloria a Dios por los hermanos que ayunan. Y si usted no ayuna, está bien. No está quebrando ninguna ley. Pero si usted no ha experimentado el ayuno, yo le invito a que lo practique. Y va a ver usted cómo su vida espiritual es fortalecida, cómo usted crece más espiritualmente. Y sabe que es triste que a veces he hablado con cristianos y me dicen, yo ayunaba 7 días, 10 días, 30 días, 40 días. Y digo yo, gloria a Dios, yo nunca he ayunado 40 días. He ayunado un par de días. Y digo, gloria a Dios. Pero no te hace más espiritual que yo. Ni el que yo lo haga me hace menos espiritual. Tristemente muchos cristianos malentendemos la práctica del ayuno. Ahora, ¿por qué ayunar? ¿Cuáles son las razones
que el cristiano debe de ayunar cuando usted lo practica. En primer lugar, si leemos y estudiamos el Antiguo Testamento, podemos ver que en Levítico Dios dio un mandato al pueblo de Israel. Estamos hablando del tiempo bajo la ley. Y Dios le dijo al pueblo en Levíticos 16, 29 al 34, y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haráis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. En Levítico Dios mandó que el pueblo de Israel ayunara un día al año, el día de expiación, el único día que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y ofrecer un sacrificio por el pueblo. Dios le manda al pueblo de Israel diciendo: en este día afligiréis vuestras almas. No comerán nada. Se van a enfocar en mí. Es día de expiación por los pecados. Entonces, la primera razón por la que la Biblia habla del ayuno es porque Dios lo ordenó. Pero recordemos que esto fue al pueblo de Israel en el tiempo de la ley. Ahora, para nosotros, hay razones específicas por las que usted puede ayunar y quizás debería de practicarlo. En primer lugar, es para humillarnos delante de Dios, para reconocer: Señor, soy pecador, he pecado, necesito humillarme delante de ti, necesito quebrantar mi corazón delante de ti. Quiero que lea conmigo, si tiene el libro de Joel, capítulo 2, versículo 12. Lo voy a leer para ahorrar tiempo. Si usted está tomando notas, escriba todas estas citas, por favor. Joel 2:12. Está hablando aquí Dios del ayuno, y específicamente está hablando Dios en cuanto al ayuno que el pueblo de Israel había llegado a practicar. Y Dios le dice al pueblo de Israel: ustedes han cambiado el ayuno. Versículo 17 dice: entre la entrada y el... 12, 17. Por eso, ahora dice Jehová: convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Dios le está diciendo al pueblo de Israel a través del profeta Joel que se vuelvan a Él por el pecado que habían hecho, por el pecado que habían cometido. Les dice: vuélvanse a mí en ayuno y oración. La primera razón por la que el cristiano ayuna es para humillarse delante de Dios, para pedir perdón por nuestros pecados. Aunque nuestros pecados ya han sido perdonados por Jesucristo, pasados y futuros, no dejamos de ser pecadores. Y si usted a veces se siente con el pesor del pecado, créame que usted puede llegar en ayuno delante de Dios y traer lo que sea que usted tenga en su corazón a los pies de Cristo y dejarlo ahí. Y usted va a ver cómo el Señor le fortalece. Pero también usted puede ayunar por alguna petición específica que usted tiene. En Esther, el libro de Esther, capítulo 4, versículo 16, encontramos la historia de Esther. Esther fue una reina del rey Artajerjes. Y en esta ocasión Esther le dice a sus doncellas, le dice al pueblo de Israel, a su tío Mardoqueo, que ordenen un ayuno. Y le dice el versículo 16: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré al rey, aunque no sea conforme a la ley.
Y si perezco, que perezca. Si usted a veces necesita pedir la gracia de Dios, lo puede hacer a través del ayuno. Aquí Esther le dijo al pueblo: ayunen por mí, que Dios me dé gracia, porque yo pueda entrar a ver al rey y que prácticamente que no me mate, que no me quite la vida, porque en esos tiempos no se les permitía a cualquiera entrar a ver al rey. Y Dios le da de su gracia. Si usted ya conoce la historia, Esther entra a la presencia del rey y el rey le permite que pase. La primera razón por la que podemos ayunar es para pedir gracia de Dios. La segunda es para pedir su protección. En el libro de Esdras, capítulo 8, versículo 21 al 23, Esdras está convocando también al pueblo de Israel y le dice: debemos de ayunar para que Dios nos proteja. El ministerio de Esdras fue de reconstruir la ciudad de Jerusalén, y había muchos que se oponían a la reconstrucción. Entonces Esdras vio necesario llamar al pueblo a ayunar y pedir de Dios la protección. ¿Necesita usted pedir protección de Dios a veces? Puede hacerlo a través del ayuno. Tercera razón para pedir sabiduría. En el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 1 al 3, encontramos que Dios le da una visión a Daniel. Y dice Daniel: en estos tiempos no comí ninguna carne, ningún alimento delicioso por 21 días, por 3 semanas. Usted ha escuchado a la gente que dice: oh, estoy haciendo el ayuno de Daniel. No conocen ni en dónde está Daniel, ni quién era Daniel, pero sí saben el ayuno de Daniel. Y se abstienen de comer carne, se abstienen de comer otras cosas y solo comen puras verduras, legumbres, ¿verdad? Porque eso fue lo que Daniel hacía. Pero Daniel tenía una razón específica: no era para perder peso, no era para sentirse mejor, para ver si lo lograba hacer 21 días. Daniel ayunó para pedir sabiduría de Dios, para entender la visión que Dios le estaba dando. ¿Cuántas veces, mis hermanos, nosotros pedimos: Señor, demuéstrame tu voluntad, Señor, enséñame tu voluntad? Pero no nos tomamos el tiempo de humillarnos, de postrarnos delante de Dios en ayuno y oración y decirle: Señor, demuéstrame tu voluntad. Dame sabiduría para entender tu voluntad. A veces no lo hacemos. Daniel sabía que la sabiduría venía de Dios. Y él tomó 21 días en ayuno para entender, para pedir sabiduría de Dios. La cuarta razón es para pedir la dirección de Dios. La voluntad de Dios a veces no es difícil entenderla. A veces nos cuesta a nosotros porque somos humanos. Y a veces, aunque la entendemos, no queremos entenderla, no queremos recibirla, ¿verdad? Señor, necesito un carro. Dios nos provee un carrito, chatarrita. Señor, pero yo quiero un Mercedes. Dios nos está proveyendo, pero a veces: Señor, si tu voluntad es que me compre un Mercedes, permítelo. Dios nos da lo que necesitamos, pero no es la voluntad de Dios según lo que nosotros queremos. Y eso es lo que Santiago dice: pedid y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Cuando usted sabe lo que está en la voluntad de Dios, usted lo recibe. Pero sí hay veces que aunque oramos y le pedimos al Señor su dirección, nos cuesta entenderla. Nos cuesta entenderlo. Créame, recientemente esto ha sido una lección muy grande para mí. Entenderlo. Señor, ayúdame a entender qué es lo que tienes para mí, para mi familia. Y he tenido que tomar tiempo humillado delante de Dios para pedir su dirección.
Por último, el cristiano debe de ayunar para conocer más a Dios. Isaías capítulo 58. Está hablando el profeta Isaías y está hablando en cuanto al verdadero ayuno. Isaías 58, versículo 8. Puede leer usted todo este capítulo más adelante. Vamos a leer desde el versículo 8. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás a él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Ese es el ayuno que Dios quiere. Que lo conozcamos de tal manera, Señor, tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Hambre que duele. Hambre que duele. Entonces vengo a ti en ayuno. Abstenerme de todo lo que me distrae de ti, de la comida, de cualquier cosa, teléfono, la televisión, yo no sé, cualquier cosa que le distraiga a usted, venga en ayuno. Y dice que entonces Dios será nuestro pastor y saciará nuestra sed, saciará nuestra alma y será como una fuente de agua cuyas aguas nunca se secan. Si usted no ha participado en el ayuno, le invito, pruébelo y verá cómo Dios fortalece su vida. Muy bien, pasamos. Una pregunta que se me hace a veces es, pastor, ¿por cuánto tiempo tengo que ayunar? La palabra de Dios no especifica. Sabemos que hubieron personas que ayunaron por 3 días, Esther y el pueblo ayunaron por 3 días y 3 noches. Moisés ayunó por 40 días, 40 noches, sin comer nada ni beber nada. Ahora los doctores le van a decir, eso no es posible, eso es imposible. Para el hombre es imposible. Pero ¿hay algo imposible para Dios? No. Cuando Dios es nuestro sostén, Él es el que nos da las fuerzas. Entonces no me cabe duda que Moisés haya ayunado por 40 días sin comer ni beber nada, porque Dios era su sostén. Jesús también ayunó por 40 días. Ahora no le estoy diciendo que usted vaya a ayunar 40 días. Si nunca lo ha hecho, tenga cuidado. Empiece ayunando un alimento. Absténgase de un alimento. Después 2, si quiere 3, si quiere 1, 2 días, 3 días. Conforme usted va creciendo espiritualmente, usted va a poder ayunar más tiempo, porque su enfoque va a ser en Dios y Él le va a fortalecer. Amén. Amén. Muy bien. Por último, la última disciplina espiritual es el evangelismo, mis hermanos. El evangelismo, ¿qué parte ocupa el evangelismo en nuestras vidas? El hombre nace, crece, se reproduce y muere. El cristiano nace, crece, debería de reproducirse y no muere. El cristiano que crece espiritualmente se multiplica. Y eso es lo que Dios quiere de su iglesia. Vaya conmigo a Mateo capítulo 28, que ya lo hemos estudiado anteriormente. Y dice el versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El plan de Dios para el hombre fue que el hombre se multiplicara. Y cuando Jesús le dio la comisión a sus discípulos, volvió a reforzar ese mandato. Ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Al que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Y aquí Jesús les dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La comisión envuelve dos partes: el predicar del evangelio y el discipular, no solo a los nuevos creyentes, sino también a los viejos, a los maduros, a los creyentes ya de años que se sienten, estoy en un nivel espiritual hasta aquí. O sí, ¿cuándo fue la vez que trajo a alguien a Cristo? Eso ya no me toca a mí, prediquen los nuevos. No, mi hermano. El deber de predicar nunca termina. El deber de compartir, de evangelizar, nunca termina. La comisión es un mandato, no es una sugerencia. Si usted conoce a alguien que no conoce a Cristo, usted tiene un deber de predicarle el evangelio. No importa si eso causa que las personas ya no le hablen. Su deber es de hablarles, de compartir el evangelio. El evangelismo no empieza aquí en la iglesia. Eso es algo que debemos de aprender. El evangelismo no empieza aquí en la iglesia. Si las personas vienen, sí, claro, ellos vienen a escuchar la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que la palabra de Dios nunca regresa vacía. Si ellos no conocen a Cristo, pueden sentarse aquí y pueden estar cabeceando todo el servicio, pero va a haber una palabra que va a quedar en su corazón. El deber del evangelismo empieza en usted, empieza en su hogar. Empieza con sus hijos, empieza con su esposo, con su esposa que no conoce a Cristo. Empieza con su familia y después va alargándose. El evangelismo, mis hermanos, es parte de lo que nosotros predicamos y lo que hacemos en la iglesia, pero empieza con usted y conmigo. Nosotros somos los que Dios nos ha mandado a predicar el evangelio. Ahora, yo sé que hay personas que el Señor les ha puesto el don de evangelismo, porque eso dice la palabra de Dios, que a algunos destituyó maestros, a otros apóstoles, a otros evangelistas. Yo no tengo el don de evangelismo, créanme. Lo digo muy humildemente porque yo lo reconozco. Pero he conocido personas que a cualquier persona que viene a ellos, les comparten el evangelio. Y traen personas como que si fuera cualquier cosa. Si usted tiene el don del evangelismo, necesitamos su don. Necesitamos su don. Necesito que usted me ayude a preparar un plan de evangelismo aquí. Ahora, el hecho que no tengamos el don de evangelismo no quiere decir que no lo vamos a hacer, porque es el mandato que Dios nos ha dado. El hecho que yo no tenga el don de evangelismo no quiere decir que no evangelice, pero no es mi don. Si usted tiene el don de evangelismo, usted siente la necesidad de evangelizar a las personas todo el tiempo. Así es como usted sabe que ese es su don, esa es su pasión. Si usted no le ha hablado a Cristo a alguien en un día, usted se siente desesperado. Tiene que compartir, tiene que hablarlo. Así es de que, mis hermanos, si usted tiene el don de evangelismo, hable conmigo. Quiero trabajar en el área de evangelismo y necesito ayuda. Dios quiere
que la iglesia se multiplique. Dios no quiere suma en la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? A veces creemos que trayendo otros cristianos estamos cumpliendo el evangelismo. No. Jesucristo mismo dijo, los que son sanos no necesitan de médicos. Y mis hermanos ya han escuchado que he dicho anteriormente. No traigamos hermanos de otras iglesias, porque ellos ya tienen su iglesia. Usted traiga a las personas que no conocen de Cristo. Ahora reconozco que algunos de ustedes vinieron de otras iglesias y le doy gloria a Dios porque ustedes han encontrado su iglesia aquí y son bienvenidos. Pero mis hermanos, las personas que van de iglesia a iglesia, no son lo que Dios quiere para la iglesia. Eso no es crecimiento. Jamás debemos de pensar que eso es crecimiento en la iglesia. El crecimiento de la iglesia es traer a las personas que no conocen de Cristo a que vengan a los pies de Él y que esta sea su iglesia. Amén. Amén. El estudio de la palabra, la oración, la alabanza y adoración, el bautismo, la comunión, el servicio, el ayuno y el evangelismo son las disciplinas que usted debe de practicar si quiere crecer. Si usted no quiere crecer, no tiene que practicarlas. Pero si usted quiere conocer más a Dios, debe de practicarlas. Gloria a Dios, porque en Cristo ya no es necesario hacer nada de esto. Usted puede irse hoy, poner su Biblia en su mesa y recogerla el otro domingo. Ni siquiera abrirla, hasta quitarle el polvo en un mes de ahora. Y de todos modos, Cristo todavía le ama. Pero Dios no quiere que usted se quede igual que cuando lo conoció. Entonces Dios quiere hablarle. Y quiere hablarle a través de su palabra. Dios quiere comunicarse con usted a través de la oración. Dios quiere su alabanza. Dios quiere que usted demuestre sus frutos a través del bautismo. Dios quiere que usted comparta con las personas a través del evangelismo. Y Dios quiere que usted tenga una comunión, una relación más íntima con Dios a través del ayuno. Si usted no lo ha practicado, hágalo. Le insto y va a ver cómo su vida espiritual crece cada día. Incline su rostro. Señor, te agradecemos, Padre, por tu amor, por tu misericordia, por cada uno de nosotros. Gracias por el amor con que nos has amado. Y gracias, Señor, porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Te pedimos que tú nos ayudes a practicar estas disciplinas, Señor, a poder crecer cada día más, hasta el día en que te veamos cara a cara, hasta el día en que lleguemos a la plenitud que tú deseabas para nosotros. Guárdanos, líbranos en esta semana y permítenos regresar una vez más el miércoles, dispuestos a buscar tu rostro. En el nombre de tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.